¿Qué pasaría si te dijera que la historia de Adán y Eva que conoces es solo la punta del iceberg? Un relato oculto, lleno de luchas, fe y redención, ha sido deliberadamente excluido de las tradiciones occidentales. Imagina un texto tan impactante que fue prohibido. Una narrativa que revela las batallas internas y las tentaciones que enfrentó la humanidad desde sus primeros días. Prepárate para descubrir por qué el libro de Adán y Eva fue desterrado, y cómo su contenido podría cambiar para siempre tu comprensión de la historia bíblica. En este video, desentrañaremos los secretos que han sido silenciados durante siglos. ¿Estás listo para desafiar lo que creías saber? El misterio de la expulsión de Adán y Eva. La expulsión de Adán y Eva del Edén es un evento cargado de simbolismo y dolor. En el relato del Génesis, se nos dice que Dios los desterró del jardín para trabajar la tierra de la que fueron formados, Génesis 3:23. Sin embargo, el libro de Adán y Eva ofrece una visión más profunda de este momento, describiendo su desesperación y arrepentimiento al enfrentarse a un mundo desconocido y hostil. La separación de la presencia divina fue un golpe espiritual devastador, una especie de muerte espiritual que marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. Al dejar el Edén, Adán y Eva experimentaron por primera vez el peso del pecado y la distancia de Dios. El mundo exterior, con su tierra infértil y su clima implacable, simbolizaba la nueva realidad de su existencia. En este relato expandido, su llanto y súplica a Dios reflejan un anhelo profundo por la comunión perdida. Este momento de vulnerabilidad humana es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado y la lucha continua por la redención. El libro detalla cómo la luz del sol, que en el Edén era suave y cálida, se volvió dura y abrasadora. Adán y Eva sintieron hambre, frío y dolor por primera vez, una sensación desconocida en su vida anterior. La tierra, que una vez fue fértil y generosa, ahora se resistía a su cuidado, produciendo espinas y cardos. Este cambio drástico en su entorno físico es un reflejo de su estado espiritual, una vida de trabajo arduo y sufrimiento como resultado de su desobediencia. A pesar de estas dificultades, el relato destaca la resiliencia y la fe de Adán y Eva. Cada día comenzaba con oración, buscando el perdón y la misericordia de Dios. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para buscar la redención incluso en las circunstancias más difíciles. Un tema que resuena en el Salmo 51:10, donde se clama por un corazón puro y un espíritu renovado. El enemigo incansable Satanás en el exilio. En el libro de Adán y Eva, Satanás no cesa en sus intentos de separar a la primera pareja de Dios. Su exilio no fue solo físico, sino también una entrada a un campo de batalla espiritual. Satanás, descrito como el ladrón que viene a robar, matar y destruir, Juan 10:10, ve la caída de Adán y Eva como una victoria torcida, pero su odio hacia la humanidad va más allá de eso. El texto narra cómo Satanás se presenta repetidamente a Adán y Eva, disfrazado como un ángel de luz, prometiéndoles un retorno al paraíso. Esta táctica engañosa apela a su desesperación y deseo de redención, pero es solo una de las muchas artimañas para destruir su fe. En un momento particularmente perturbador, Satanás incluso les sugiere que se lancen desde un acantilado, prometiendo que este acto les devolvería al Edén. A pesar de su agotamiento físico y espiritual, Adán y Eva perciben la falsedad en las palabras de Satanás. Resisten sus engaños con desesperadas oraciones por la protección y misericordia de Dios. Este enfrentamiento constante con el enemigo subraya la necesidad de una fe inquebrantable y la protección divina, como se menciona en el Salmo 91:2-3, que describe a Dios como refugio y fortaleza. Cada encuentro con Satanás deja a Adán y Eva emocionalmente exhaustos, pero también fortalece su dependencia de Dios. Su resistencia se convierte en un testimonio del poder de la fe y la protección divina, recordando a los creyentes que aunque el enemigo pueda intentar engañarnos, la fidelidad de Dios es nuestra fortaleza. La lucha de Adán y Eva es un recordatorio de la guerra espiritual que todos enfrentamos, un tema que resuena en Efesios 6:12. La profundidad del arrepentimiento. Un camino de penitencia. El arrepentimiento de Adán y Eva tras su caída es un tema central en el libro que lleva su nombre.
reconociendo la gravedad de su desobediencia, se embarcan en un camino de devoción y penitencia para restablecer su relación con Dios. Este viaje espiritual no se trata solo de sobrevivir, sino de una búsqueda constante de perdón y renovación espiritual. El libro describe actos de penitencia significativos, como el ayuno y la oración diaria. Adán y Eva soportan sufrimientos físicos como una expresión de su remordimiento, sumergiéndose en ríos fríos durante días, como parte de su arrepentimiento. Adán pasa 40 días en el río Jordán, mientras Eva pasa 37 días en el Tigris, simbolizando su deseo profundo de reconectar con el Creador, que una vez conocieron tan íntimamente en el Edén. Estos actos de penitencia recuerdan el Salmo 51:17, que dice: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios». La dedicación de Adán y Eva no busca simplemente aplacar a Dios, sino purificar sus corazones y acercarse más a Él. Su arrepentimiento no es solo un ritual, sino un estilo de vida, una constante vuelta del corazón hacia Dios. A pesar de la dureza de su vida en el exilio, Adán y Eva nunca vacilan en su compromiso con la oración y el ayuno. Cada mañana se levantan y oran, pidiendo perdón y misericordia. Este ritmo diario de devoción refleja Lamentaciones 3:22-23, que nos recuerda que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Su historia de arrepentimiento nos enseña que el verdadero arrepentimiento implica más que palabras. Requiere un corazón transformado y un compromiso renovado con Dios. La tragedia de Caín y Abel. El primer fruto del pecado. La llegada de los hijos, Caín y Abel, trajo una nueva esperanza a la vida de Adán y Eva, pero también una profunda tragedia. El relato del Génesis nos cuenta cómo Caín, consumido por los celos, mata a su hermano Abel, marcando el primer homicidio de la humanidad. Génesis 4:8. Esta tragedia es una manifestación directa de la influencia del pecado, una sombra que se extiende desde sus padres hasta la nueva generación. El libro de Adán y Eva describe con detalle la alegría inicial de tener hijos, una bendición que simbolizaba la vida y la redención en un mundo manchado por el pecado. Sin embargo, las diferencias entre los hermanos pronto emergen. Caín, un agricultor, se vuelve duro y resentido, mientras que Abel, un pastor, es descrito como gentil y devoto. Estas tensiones reflejan cómo el pecado afecta las relaciones humanas, sembrando discordia y envidia. La ofrenda de Abel, aceptada por Dios, intensifica los celos de Caín, llevándolo a un acto de violencia que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. El dolor de Adán y Eva por la pérdida de Abel es indescriptible, una herida que se suma a la carga del pecado original. Este evento trágico es un recordatorio del costo del pecado, no solo para ellos, sino para toda la creación. A pesar de su dolor, Adán y Eva no abandonan su fe. Continúan buscando a Dios, reconociendo que la promesa de redención aún está viva. La historia de Caín y Abel nos enseña sobre las consecuencias del pecado y la importancia de mantener la esperanza en la redención divina, un tema que resuena en Romanos 5:12, que dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». La lucha por la supervivencia. Vida fuera del Edén. La vida fuera del Edén fue una lucha constante para Adán y Eva. El paraíso que una vez disfrutaron fue reemplazado por un paisaje duro e implacable. Génesis 3:17-19 describe el nuevo desafío. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El libro de Adán y Eva detalla vívidamente estas dificultades, desde el hambre hasta la enfermedad, y la frialdad de la noche sin el refugio del Edén. La tierra, que antes era fértil, ahora resistía sus esfuerzos, y cada tarea requería una fuerza que nunca antes habían necesitado. Cada día era una batalla por sobrevivir en un mundo que se había vuelto hostil. A pesar de estas dificultades, Adán y Eva continuaron aferrándose a su fe.
Cada día comenzaba con oraciones, pidiendo la fuerza para soportar. Aunque se sentían separados de Dios, su fe era su ancla en un mundo casi irreconocible. Esta perseverancia refleja las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La historia de su supervivencia es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la perseverancia necesaria para soportar las dificultades. Su fortaleza fue forjada a través de la adversidad, y su esperanza fue sostenida por su fe en la misericordia de Dios. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La jornada de Adán y Eva nos enseña que, incluso cuando el mundo parece implacable, la presencia de Dios puede ser un refugio, y la fe puede convertir el sufrimiento en una ofrenda de resistencia. La promesa de redención. Un destello de esperanza. En medio de la oscuridad y el sufrimiento, Adán y Eva se aferraron a una promesa divina de redención. Según el libro de Adán y Eva, Dios, en su misericordia, no los abandonó en su sufrimiento, sino que les ofreció una visión de un futuro salvador, que restauraría la conexión entre Dios y la humanidad. Esta promesa se convierte en el cimiento de su esperanza, una luz que los guía a través de las penurias. Esta profecía de un Redentor venidero se alinea con la primera promesa mesiánica que encontramos en Génesis 3:15, cuando Dios dice a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este poderoso anuncio dio a Adán y Eva la esperanza de que un día, un descendiente suyo vencería al enemigo y restauraría la unión entre Dios y la humanidad. Para Adán y Eva, que habían experimentado de primera mano las consecuencias de sus acciones, esta promesa era todo. Les daba sentido a su sufrimiento y transformaba su exilio en un viaje hacia la eventual reconciliación. La idea de un Salvador que redimiría a la humanidad es un tema recurrente en el Antiguo Testamento, como se ve en Isaías 53:5, que profetiza: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». A lo largo de sus vidas, Adán y Eva mantuvieron viva esta esperanza, transmitiéndola a sus descendientes. La profecía de un Redentor se convirtió en un faro de fe para las generaciones venideras, sosteniéndolos a través del exilio, las dificultades y la separación de Dios. Incluso mientras experimentaban el dolor de la pérdida y las pruebas de la supervivencia, confiaban en que el plan de Dios se desarrollaría a su debido tiempo, un tema reafirmado en Juan 3:16, que dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». La herencia de fe. La influencia de Adán y Eva en sus descendientes. A medida que Adán y Eva envejecían, se convirtieron en pilares de fe para sus descendientes. El libro de Adán y Eva describe cómo, a pesar de sus dificultades, asumieron el papel de guías y maestros, dejando un legado de fe, resistencia y esperanza. Compartieron su historia del Edén, la caída y la profecía de un Salvador futuro, inculcando en cada generación una visión de la redención y la misericordia de Dios. Génesis 5:3 registra la continuación del legado de Adán. «Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set». Después de la pérdida de Abel y la partida de Caín, Dios les dio otro hijo, Set, un recordatorio de que su propósito continuaría a través de su familia. A través de Set y sus descendientes, Adán y Eva transmitieron no solo su conocimiento de la creación y el pecado, sino también la esperanza de la promesa de Dios. En el libro de Adán y Eva, enseñan a sus hijos sobre la belleza y la armonía del Edén, no solo para evocar nostalgia, sino para recordarles la santidad de Dios y la paz que se encuentra en su presencia. Su legado era más que una historia, era un llamado al arrepentimiento, la humildad y la fe en la bondad de Dios. Las lecciones que compartieron recordaban a sus descendientes lo que se había perdido y la redención futura que les aguardaba.
Proverbios 22:6. Captura este espíritu. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A medida que la familia crecía, Adán y Eva les recordaban que las luchas de la vida tenían un significado más allá de lo inmediato, que eran parte de una historia más grandiosa tejida por Dios. En Deuteronomio 6:6-7 leemos: Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este mandamiento, dado generaciones después, refleja la práctica que Adán y Eva siguieron al compartir la promesa de Dios con cada nueva generación. Las pruebas de la fe. La perseverancia en la adversidad. La vida de Adán y Eva estuvo marcada por pruebas constantes, pero su fe nunca vaciló. En el libro de Adán y Eva, se narra cómo enfrentaron cada desafío con una devoción inquebrantable, convirtiendo sus sufrimientos en ofrendas de resistencia. A pesar de las dificultades, encontraron fortaleza en su fe y en la promesa de redención que Dios les había dado. Las pruebas que enfrentaron no solo fueron físicas, sino también emocionales y espirituales. La pérdida de Abel y la separación de Caín fueron golpes devastadores, pero Adán y Eva encontraron consuelo en su fe. Cada día era una oportunidad para renovar su compromiso con Dios, orando por la fuerza para superar las pruebas que se les presentaban. Esta perseverancia se refleja en Santiago 1:12, que dice: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El libro describe cómo Adán y Eva se apoyaban mutuamente en tiempos de enfermedad y dificultad, demostrando una unidad que los mantenía resilientes, incluso cuando el mundo físico a su alrededor desafiaba cada uno de sus pasos. Su amor mutuo y su fe compartida fueron fuentes de fortaleza, recordándoles que no estaban solos en su lucha. Su historia es un testimonio del poder de la fe para sostenernos a través de las pruebas. En Hebreos 11:13-14, leemos sobre la fe de los antiguos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A través de sus pruebas, Adán y Eva nos enseñan que la verdadera fe no se define por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de resistir y perseverar, confiando en que la promesa de Dios se cumplirá a su debido tiempo. El legado de esperanza. La promesa de un futuro redentor. El legado de Adán y Eva no se limita a su historia de lucha y supervivencia, sino que se extiende a través de las generaciones como una promesa de esperanza. En el libro de Adán y Eva, se describe cómo la promesa de un redentor se convirtió en el núcleo de su legado, una esperanza transmitida a sus descendientes que sostenía su fe a lo largo de los siglos. La promesa de un Salvador que redimiría la humanidad es un tema que se repite en toda la Biblia. Isaías 53:5 predice la llegada de este Redentor, diciendo: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta esperanza de redención se convirtió en un faro para las generaciones futuras, recordándoles que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, la promesa de Dios permanecía viva. A lo largo de sus vidas, Adán y Eva mantuvieron viva esta esperanza, asegurándose de que sus hijos y nietos conocieran la promesa de Dios. Transmitieron esta fe como un legado, sabiendo que un día, un descendiente suyo restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Esta esperanza se reafirma en Juan 3:16, que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El libro de Adán y Eva sugiere que esta promesa no era solo una vaga esperanza, sino una fuente diaria de fortaleza para ellos. Cada vez que enfrentaban dificultades, recordaban que su historia era parte de algo más grande, algo que se extendía más allá de su sufrimiento inmediato. Participaban en un plan divino que un día traería sanidad y renovación a toda la creación, un tema que resuena en Romanos 5:19, que dice:
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La transformación espiritual. Un viaje hacia la reconciliación. La historia de Adán y Eva es, en última instancia, una historia de transformación espiritual. A lo largo de sus vidas, su viaje se convirtió en un camino de reconciliación con Dios, una peregrinación hacia la redención y la restauración. El libro de Adán y Eva describe cómo, a pesar de sus fracasos y sufrimientos, encontraron una nueva profundidad de fe y una renovada conexión con su Creador. Su transformación espiritual no fue un evento único, sino un proceso continuo de arrepentimiento, fe y búsqueda de la misericordia de Dios. Cada día era una oportunidad para acercarse más a Dios, para buscar su perdón y renovar su compromiso con Él. Este viaje de fe se refleja en Santiago 4:8, que dice: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El libro narra cómo, a través de sus actos de devoción y penitencia, Adán y Eva encontraron una nueva comprensión de la gracia y el amor de Dios. A pesar de la distancia física del Edén, su fe les permitió experimentar una cercanía espiritual con Dios, que transformó su exilio en una peregrinación sagrada. Su historia es un recordatorio de que, aunque el pecado nos separa de Dios, el verdadero arrepentimiento nos acerca a Él. A medida que sus vidas llegaban a su fin, Adán y Eva se convirtieron en símbolos de fe y esperanza para sus descendientes. Su legado no era solo una historia de caída y exilio, sino una promesa de redención y reconciliación. En Hebreos 11:13-14, se nos recuerda que todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A través de su viaje espiritual, Adán y Eva nos enseñan que la fe es un viaje continuo hacia la reconciliación con Dios, una búsqueda de su amor y gracia que transforma incluso las circunstancias más difíciles,